El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Tengo el privilegio este día de poder compartir la palabra con ustedes que me están oyendo, ¿verdad? No sé dónde, pero gracias por permitirme entrar hasta su casa tal vez. Un saludo muy especial hasta México. Gracias a los hermanos pastores de Iglesia Arca del Pacto, Pastor Agustín García y Pastora Leti de García. Que el Señor les bendiga, hermanos, por permitirme este hermoso privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Un saludo a todos, un abrazo desde El Salvador. Hermana Dinora de Castro les saluda. Y este día pues me han encomendado hablarles de un tema muy especial, muy importante, que a través de estudiarlo pues he sido muy edificada, muy bendecida. Pero antes quisiera pedirles que me ayuden a orar. Bendecimos también a nuestras coberturas, ¿verdad?, que nos permiten este privilegio. Ayúdenme a orar. Señor Jesús, gracias te damos por las bendiciones que nos has dado, por este hermoso privilegio, Señor, de poder compartir la palabra. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que están oyendo este día. Te suplico en el nombre tuyo que esta palabra pueda edificar las vidas de aquellos que oyen, que pueda marcar, Señor, que podamos recibir edificación y que podamos dar fruto. Para eso, Señor, has enviado tú la palabra, que no regrese vacía, Señor. Desde este lugar bendecimos a nuestras coberturas y te pedimos, Señor, que las unciones que ellos tienen puedan bajar sobre nosotros también y podamos edificar. Bendice, Señor, a cada uno de los que están oyendo la palabra tuya este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me han delegado un tema este día muy importante, muy bonito. Está referido a mujeres, es una actividad de mujeres, ¿verdad? Y este es el tema que les vamos a compartir. Mujeres fuentes de agua viva. Mire qué precioso tema. Espero pues usted sea bendecida a través de él. Y vamos a ir a la palabra del Señor, hermanas y hermanos que nos están oyendo este día. Vamos a ir a San Juan 7:37. Si lo tiene por ahí, ¿verdad? En su celular, en su Biblia, en su computadora, ábrala y vea qué dice San Juan 7:37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero que usted vaya poniéndole cuidado a algunas partes de los versículos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice si alguno tiene sed, y luego dice el que cree en mí. Son dos cosas importantes. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria a Dios. Entonces, bendecimos la palabra ya está bendita la palabra del Señor. De esta porción, hermanas y hermanos, yo quiero retomar unas frases, y es quizás dos frases. Dice la Biblia que estaban en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que se alargaba por 8 días, ¿verdad? Y este era el último día, era el 8º día, y entonces Jesús se paró, se puso en pie, y usted sabe, hermanos, que a Jesús lo seguía mucha gente, lo seguían multitudes. Y él sabía que dentro de aquellos que lo seguían, había muchos con necesidades, que llegaban verdaderamente a buscar, ¿verdad?, que el Señor les ayudara en su necesidad. Y dice la Biblia que él se puso en pie, y mire qué bendición de palabra, y que todavía, hermanos, sigue vigente, y que tenemos que prestarle atención a dos cosas, porque él dijo: si alguno tiene sed. Esto es bien importante, para mí esto es básico, ¿verdad? Esto es de ponerle cuidado, porque no todos los que se acercan a Jesús muchas veces tienen sed. No siempre, ¿verdad?
Y luego dice, bueno, lo primero, si alguno tiene sed, venga a él y beba. Y dice que él dijo también que el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿a dónde lo dice? Ya lo vamos a ver. De su interior correrán ríos de agua viva. Esta parte pues es importante porque el tema es mujeres de aguas vivas. Entonces, aquí mire, ve, si usted busca algunas versiones se va a dar cuenta de que lo va a referir a, por ejemplo, Isaías 44:1. A esto se refería el Señor Jesús cuando Él dijo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué dice Isaías 44:1? Ahora pues, dice, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jerusún, a quien yo escogí. Y mire qué precioso lo que sigue diciendo. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Gloria a Dios. Y brotarán, dice, entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Si usted ha leído esta palabra del Señor, sé que lo ha leído, y usted piensa que esto es para Israel, sí, fue para Israel, pero ahora, hermanos, usted y yo somos el Israel espiritual. Entonces el Señor Jesús se está refiriendo a esta palabra que todavía en nosotros es aplicable. Es una promesa para nosotros. Usted este día está como en un sequedal y tiene sed, porque mire, qué rico es tomar agua cuando tenemos sed. Y cuando no hay sed, no dan ganas de tomar agua. Pero cuando usted tiene sed y agarra un vaso de agua, se disfruta, aunque no tenga sabor, pero hay algo ahí, ¿verdad? Rico en tomar agua cuando uno tiene sed. Entonces, el Señor Jesús se refiere a eso, a Isaías 44, dice, hablándole a Jacob, ¿verdad? Hablándole a Israel espiritual, yo derramaré agua sobre sequedal y ríos sobre tierra árida, dice. Y luego dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Me imagino yo, ¿verdad? Estos sauces como árboles frondosos a la orilla de un río. Aunque uno muchas veces no ve el agua desde la carretera, yo he podido observar, ¿verdad? Se ve toda la arboleda cuando hay agua. ¿Y por qué? Porque ahí hay verdor cuando hay agua. Entonces el Señor nos promete, hermanos, a través de la palabra del Señor, convertir nuestro sequedal en verdor. Pero tenemos que tener sed y tenemos que creer en Él. También fíjese, la referencia la hace a la compasión del Señor, que está en Isaías 55. Ese es el tema de ese capítulo, la compasión del Señor. Dice Isaías 55, mire, misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hablándoles nuevamente el Señor a los sedientos, ¿verdad? Aquí, pues en el Antiguo Testamento, mire, ¿y qué les está ofreciendo a los sedientos, hermano? En este caso, ¿verdad? A las sedientas, el Señor nos está ofreciendo misericordia gratuita. Yo no sé si usted, pero yo sí quiero alcanzar esa misericordia cada día en mi vida, esa misericordia gratuita. Yo creo que es una bendición entonces poder tener sed de la palabra del Señor. Porque aunque muchos hermanos y hermanas proclamen palabra, compartan versículos, hablen de la palabra del Señor, muchos no lo hacen con sed. Muchos, aún la misma Biblia dice que lo hacen por contender, lo hacen por qué sé yo, por tantas, pueden haber muchas motivaciones por lo que la gente sabe palabra.
pero es bien diferente poder leer la Biblia, poder oír un mensaje, poder oír una prédica, ver en nuestros dispositivos, ¿verdad? Y poner una prédica y tener sed. Creo que es ahí cuando se da la obra del Señor, es ahí cuando nosotros podemos dar el fruto, es ahí cuando se da lo que el Señor, para lo que el Señor envía la palabra del Señor. Entonces eso hace la diferencia, el poder tener sed. Y cuando nosotros tenemos sed, hermanos, tenemos que agregarle el creer en el Señor y así el poder recibir la misericordia gratuita. Si hay alguno este día que me está oyendo alguna y no ha aceptado al Señor, pues de una vez, ¿verdad? Hoy lo puede hacer y recibir esa misericordia gratuita para su vida. Voy a regresar a San Juan 7:37, porque ya yo nos fuimos pues a Isaías, porque ahí estaba la referencia y usted se da cuenta de que pues ahí dice, como dice la Escritura, ¿verdad? Ya lo leímos, pero yo quiero subrayar o ver o enfatizar el versículo 38, que dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser. Esta es la versión de las Américas, anteriormente estaba la versión del 60, pero dice: de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y como el tema de este día es mujeres de aguas vivas, yo quiero retomar la última parte del versículo 38 y que dice: de lo más profundo de su ser. Porque mire, creo yo, entendiéndolo a través de la palabra, a la luz de la palabra del Señor, que lo que el Señor quiere hacer en nosotros es un tratamiento interno, cambiar nuestro interno y luego pues llegar hasta lo externo, ¿verdad? Que es lo menos importante. Pero lo más importante es que nosotros seamos cambiados, seamos transformados desde lo más profundo de nuestro ser, porque ahí así lo dice, mire, en la versión del 60 dice de su interior, de lo de adentro de nosotros, van a brotar aguas vivas. ¿Y qué más queremos nosotros? Tener un yo interno del que brote agua viva. Y eso pues es lo que me mandaron a decirle a usted esta mañana, hermana, que necesitamos ser tratadas en nuestro interior. Necesitamos ser tratadas en nuestra alma, necesitamos ser tratadas en nuestro corazón, necesitamos ser tratadas en nuestro espíritu. Y de verdad que es ahí donde se dan las más grandes necesidades. Estamos viviendo una época, creo yo, diferente porque es este tiempo, ¿verdad? Que hemos estado confinados en todos lados, pues entiendo que también ustedes, hermanas, allá en México, un tiempo diferente, pero aún, ¿verdad? Este tiempo es diferente, pero ya estábamos en un tiempo diferente, en un tiempo en donde es más la tecnología, es más el mundo virtual, es más culto al cuerpo, es más oír muchas cosas que solamente traen una transformación externa. Y como que se le está dando mucha importancia, mucha relevancia a eso, ¿verdad? Lo externo, y se está dejando lo más importante, a lo que la palabra del Señor aplica, que es lo interno, es el yo interior, lo más profundo de nuestro ser. Y es allí donde necesitamos, ¿verdad? Necesitamos tratamientos. Y pues hay médicos del alma, usted sabe, ¿verdad? Que son los psicólogos, los psiquiatras, pero pienso yo que es la palabra del Señor la que nos va a hacer ese tratamiento. Y ahí podríamos hablar un poquito de Esther, ¿verdad? Cómo ella fue tratada por un año, 6 meses con óleos, ¿verdad? Y uno de los primeros óleos con los que fue tratada es con mirra, óleo de muerto. Y luego dice la Biblia 6 meses con especies aromáticas, un tratamiento largo, un tratamiento de belleza, pero que en nosotros, hermanos, que Esther es figura de la iglesia que se casa, nosotros como iglesia del Señor, como la amada, como la novia, también tenemos que ser tratadas.
Y qué bendición pues poderme referir esta mañana a mujeres, porque vamos a hablar un poquito de la belleza, ¿verdad? Y eso yo creo que a todas nos gusta. Les gusta ver allí maquillajes y cómo hacerlos y todo. Y por eso le digo yo que el mundo está enfocado a lo externo, ¿verdad? Porque muchas mujeres andan muy presentables, muy hermosas, muy, qué sé yo, bien, ¿verdad? Pero no sabemos cómo está su interior. No sabemos si adentro hay agua viva o hay aguas muertas, ¿verdad? O hay aguas, la Biblia habla de aguas de contienda, la Biblia habla de aguas amargas. Todo eso lo podríamos traer, pero se nos va a hacer muy grande el tema. Pero es importante, hermanas, porque estamos hablando de aguas. Y entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí podríamos ver a Noemí. La Biblia dice de que ella se amargó. Noemí significa agradable, significa dulzura. Y ella cuando le hablaban le decían, pues la hermana dulce, la hermana agradable. Sin embargo, cuando ella regresó con toda la situación que le pasó, que usted sabe, ¿verdad? Usted ha leído la palabra del Señor, y si no lo ha leído, váyase al libro de Ruth y ahí va a encontrar toda la historia de la que le estoy hablando. Ella se murió su esposo, se murieron sus hijos y regresó sola. Se había ido a Moab con familia y regresó sola. Y entonces eso hizo que ella se amargara. Aunque había sido una mujer que tenía agua viva por dentro, pero luego ella se amargó y esas aguas se le amargaron. Dice la Biblia que cuando ella iba entrando a la ciudad, ¿verdad? Porque era una mujer muy reconocida en Belén, y empezaron a decir las mujeres, ahí viene Noemí. Porque era una mujer conocida, era una mujer que la habían identificado por su dulzura, por ser agradable. Y entonces dijo ella, mire, qué triste, ¿verdad? Lo bonito es que ella lo reconoció, porque mire, la amargura no muchas veces lo reconocemos. Entonces ella dijo, no, ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto al Altísimo. Y entonces ella entendió que ella se había amargado, que ya no era la misma mujer, que ella ya no estaba brotando de ella agua dulce, ¿verdad? Sino que agua amarga. Y de verdad que no era fácil lo que ella había vivido. Ella había tenido pérdidas bien grandes en su vida. Y entonces aquí podríamos nosotros hablar de muchas cosas que nos pueden cambiar nuestras aguas, ¿verdad? Porque siempre, hermanas, el deseo del Señor es que tengamos en nuestro interior fuentes de agua. Y pienso que cuando nosotros permitimos que el Señor nos trate y que nuestro interior cambie y que podamos verdaderamente ser mujeres de aguas vivas, somos de bendición a otros, ¿verdad? Especialmente y a los que tenemos que ser primeramente de bendición es a nuestra familia. Y aquí la Biblia pues nos habla de nuestro renuevo, ¿verdad? De nuestros hijos. Tenemos que luchar por ser mujeres de aguas vivas, por ser mujeres que sean tratadas en su interior. Fíjese que aquí le tengo yo esa palabra, el interior, que es lo que yo me quiero referir este día. Y fíjese, es en el diccionario Strong, es coilía, de coilos dice, y es como una cavidad, yo entiendo que es como un vientre, porque si usted lo ve y lo busca, ¿verdad? Y también lo lee conmigo, se va a dar cuenta, hermana, de que dice matriz, figuramente corazón, lo interior dice, y luego dice nacimiento, y luego dice vientre. Entonces es como pues en lo literal usted sabe que las mujeres tenemos vientre, tenemos nuestro aparato reproductor adentro, ¿verdad? Entonces tenemos una cavidad especial que yo sé que el género masculino no lo tiene. Entonces, esa palabra interior está refiriéndose a un vientre espiritual, que es donde nosotros tenemos que ser transformadas. Y es una bendición. Yo espero darme a entender y que usted pueda captar la bendición pues que yo capté en la palabra del Señor. Pero cuando nosotros somos transformadas por dentro y permitimos que el Señor nos trate en nuestro vientre espiritual,
Entonces van a correr los ríos de agua viva y es cuando nosotros vamos a parir hijos espirituales de bendición. Estoy hablando pues de manera espiritual. Y es donde vamos a poder hacer la tecnogonía, es donde vamos a poder engendrar, es cuando vamos a poder edificar, es cuando podemos levantar una generación y es cuando podemos ser Déboras y poder decir, pues mi casa tiene reposo, mi iglesia tiene reposo porque me he levantado como una madre. Pero tenemos que permitir un tratamiento y ese es el punto, ¿verdad? Entonces, ese día lo que yo le vengo a decir, hermana, es que el Señor nos quiere tratar, que para ser mujeres que tengan una fuente en su interior que salte para vida eterna, tenemos que dejarnos tratar por el Señor. Mire este otro diccionario, dice lo más profundo de la persona, el diccionario TUI, si mal no recuerdo, y dice que también puede ser referido a los deseos internos, pero también pueden ser los deseos malos. O sea, que puede haber mujeres en el caso, ¿verdad? Porque el tema es a mujeres. Puede haber mujeres que tengan en su interior ríos de agua viva, pero también ahí puede haber otras mujeres que tengan en su interior deseos negativos, malos deseos, pues, y ahí nos refieren a Romanos 16, 18, y si usted lo busca se va a dar cuenta que está hablando de las cosas terrenales, que cuando nuestro enfoque pues está puesto aquí en la tierra, no podemos ser mujeres de agua vivas. Es importante esto. Así es que el Señor nos ayude. Ahí donde está usted, dígale al Señor, Señor, ayúdame a permitir tu tratamiento sobre mi vida. Mire, había una mujer aquí que usted la conoce también, que está en San Juan 4. Y es una mujer, hermanos, que desde mi punto de vista pues tenía una gran necesidad. Y el Señor sabía que tenía una necesidad y el Señor sabía que tenía un potencial, hablando de la samaritana, ¿verdad? Dice, ella le dijo, porque usted sabe que el Señor le había pedido agua, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Porque mire, el Señor le dijo, dame de beber. Y ella pues había llegado ahí al pozo, ¿verdad? Usted se debe saber la historia. Y que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. La Biblia lo dice, ¿verdad? Y entonces ella se asombró que Jesús le pidió agua, pero en realidad Jesús no quería agua del pozo, sino lo que quería era convertir a esta mujer que tenía un sequedal en su vida, la quería convertir en una mujer que tuviera una fuente de agua viva, fíjese. Porque dice la Biblia de que, mire, usted se puede toda la conversación, ¿verdad? De Jesús y la samaritana. Y le dijo, bueno, pues como tú siendo judío me estás pidiendo de beber a mí. Y entonces Jesús le dijo, si supieras quién es el que te habla y quién es el que te dice, dame agua, tú le pedirías. Como quien dice, tú me pidieras. Y entonces le dijo, la samaritana pues se confundió, ¿verdad? Todavía no había entendido de qué le estaba hablando y le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Pero antes pues el Señor le había dicho, o después quizá, ¿verdad? El Señor le dijo, llama a tu marido. Y entonces ella le dijo, no tengo marido. Y ahí el Señor Jesús le dijo lo que era su vida, ¿verdad? Y entonces le dijo su sequedal, pues a ese punto quiero llegar. Esa mujer pues tenía un vientre seco, porque pienso yo que ella había andado buscando sin encontrar, sin tener resultados, había andado buscando llenar vacíos en su corazón, en su alma y hasta en su espíritu. Y entonces ella le dijo, no tengo. Y el Señor Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes, porque pues has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Y ahí dice que la mujer se asombró pues porque le dijo, me parece que eres profeta. Y hermanos, en ese momento ella recibió una marca.
ella recibió el agua viva y ahí la charla seguía. Pero luego después dice que ella se fue a llamar a los hombres de la ciudad y a decirles: he encontrado un profeta, ¿verdad?, que me dijo todo lo que yo he vivido. O sea, esa mujer fue marcada por las palabras de Jesús, llevó el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque permitió, pues, yo no sé qué más sucedió en la vida. Ese es el capítulo, ese es el evento que la Biblia menciona para aprendizaje de nosotros. Sin embargo, yo creo que esta mujer en algún momento, ¿verdad?, de su vida, ella fue marcada. Ella fue transformada, y así podríamos mencionar a un montón de mujeres. Pero yo quiero irme a una parte de la Biblia que también es importante. Mire, terminando lo que el Señor le dijo sobre el agua viva, le dijo: respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Eso es lo que el Señor Jesús sabía que la mujer necesitaba. Aunque ella había andado buscando, pienso yo, ¿verdad?, en todas sus relaciones andaba buscando amor, andaba buscando ser llena ella, ¿verdad? Sin embargo, pues no había encontrado. Y Jesús ahí, mire, tocó el punto, tocó su necesidad. Y entonces ella le dijo: pues dame de esa agua, ¿verdad?, porque yo ya no quiero estar viniendo a este pozo. Pero si lo hablamos en el sentido espiritual, la mujer también le dijo: dame de esa agua porque estoy necesitada, tengo esa sed, tengo ese vacío en mi corazón, tengo mi vientre, ¿verdad?, con aguas pecaminosas, con aguas amargas. Yo no sé qué tantas aguas pudo haber tenido esta mujer, pero el Señor se la transformó, ¿verdad? Y ahí se repite lo que el Señor dijo también en el último y gran día de la fiesta, porque le dijo: el que beba de esta agua no va a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá. Mire cómo es el agua del Señor. Dice que se va a convertir en nosotros en una fuente que brote para vida eterna. Ese es el punto. Ese es lo que nosotros tenemos que alcanzar. Eso es lo que debemos de permitir, y para esto pues tenemos que ser tratadas en nuestro interno, en nuestro yo, ¿verdad?, interno. Y creo que ahí es renunciando al yo y permitir que el Señor obre en nuestra vida en lo más profundo. Y esto, hermanos, es un proceso. No es de la noche a la mañana, no es así por arte de magia, ¿verdad?, que vamos a convertirnos en fuentes de agua viva, sino es tener sed en primer lugar, es creer en el Señor, es ir a las Escrituras, es tener una relación con el Señor íntima, una relación cercana, es oír palabra, es irnos a la palabra del Señor, es tener humildad en nuestro corazón y poder decir al Señor: tengo esta necesidad, ayúdame, no puedo con esto, Señor, presentarnos tal y como somos. La Biblia dice que Él ama la verdad en lo íntimo, ¿verdad? Y no hay mejor manera de ser transformadas y de ser tratadas, hermanas y hermanos, que presentarnos delante del Señor exactamente como somos, porque el Señor de todas maneras ya nos conoce. Él sabe, hermanos, cómo somos, Él sabe cómo está nuestro interior, ¿verdad? Entonces es necesario presentarnos delante del Señor. Yo quiero ir a 1 Pedro, y ahí hablan los esposos y las esposas, pero yo quiero ver lo que nos dice a las mujeres. Mire, 1 Pedro 3:1. Algunos ya no les gustan estos versículos porque pues habla de que hay que sujetarnos, y a algunos no les gusta eso, pero ahí está en la palabra del Señor. Dice: esposos, esposas y esposos. Asimismo dice: vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea el externo, a esa parte quiero llegar yo,
Que vuestro adorno no sea el externo, dice, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Quiero retomar el último versículo. Fíjese, no nos está diciendo el Señor que no nos adornemos, porque pues hay muchas iglesias legalistas, ¿verdad? Y siempre es en contra de las mujeres, y que no esto y que no lo otro, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia pues no dice que no, aquí no está diciendo en ningún momento, mire, dice que muchas veces el enfoque está en lo externo. Y entonces aquí está diciendo que nuestro enfoque no sea en los adornos externos, no sea en los peinados ostentosos, en andar bien llenas de oro o cosas lujosas, sino que como que eso es terrenal, superficial, ¿verdad? Y que como que las mujeres de agua vivas tendríamos que avanzar a otro nivel, como que ese es un nivel, así lo miro yo, ¿verdad? Ese es un nivel en el que está quizá la mayoría de mujeres, todas las mujeres, ¿verdad? En su mayoría, pues, si usted, lo que le decía al principio, pues su enfoque está ahora en el cuerpo, en maquillaje, en ropa, en modas. Ese es el enfoque ahora. Usted no me va a dejar mentir que ese es. Y que ahora, pues, ese es como el espacio, ¿verdad? Que se está atacando mucho a la mujer, y hay muchas veces hay parámetros, y que si no se entra en esos parámetros, tristemente, ¿verdad? Muchas mujeres caen en amargura y en un montón de cosas que podríamos mencionar. Sin embargo, el Señor a través de la palabra, ¿verdad? Aquí Pedro está enseñando a los esposos y a las esposas, pero yo me voy a enfocar en la parte de las esposas. Está diciendo que nuestro enfoque debe de ser el yo interno, con el adorno, dice, incorruptible. Y eso, hermanos, es bien importante, porque mire, tenemos que ser ministradas y tenemos que llenarnos de palabras del Señor, bueno, y de su Espíritu, porque cuando el Señor se paró, Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior van a brotar ríos de agua viva, y esto lo decía haciendo referencia al Espíritu Santo que iba de venir. Entonces, para ser mujeres de agua vivas, tenemos que recibir al Espíritu Santo. Y recibiendo el Espíritu Santo tenemos que ser ministradas con palabra, tenemos que ser sujetas. Entonces, ese sería como nuestro enfoque, y ese es el enfoque, hermana, que de manera peligrosa se está perdiendo. Porque muchas mujeres, les decía, están enfocadas en lo exterior. Yo creo que cuando ya somos ministradas en nuestro interno, es como que ya tenemos el derecho, ¿verdad? O el permiso de podernos adornar en lo externo también. Pero qué bendición poder alcanzar este nivel. Yo le pido al Señor que en su misericordia pues nos ayude a todas ustedes, hermanas, que me están oyendo. Dice, el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. O sea, cuando alcanzamos este nivel, somos mujeres preciosas delante del Señor. Cuando trabajamos en el yo interno, cuando permitimos el tratamiento, ¿verdad?, de belleza, el tratamiento de maquillaje, de qué sé yo, ¿verdad?, de todo lo que usted puede meter en las preparaciones, pero en lo interno, en ese yo, en eso, lo más profundo de nuestro ser, entonces somos preciosas delante del Señor. Le voy a leer ese mismo versículo en varias versiones para ir aterrizando, ¿verdad? Dice la versión Arcas Fernández, cuando el interior, dice,
el del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu apacible y sereno. Mire, hermano, hermana, con los tiempos que estamos viviendo, es difícil tener serenidad, pero es como la vestidura interna, es como que en lo que tenemos que trabajar en nuestro interior, para tener un espíritu sereno, apacible, y verdaderamente esto tiene que ser con el Espíritu Santo, tener los frutos del Espíritu. Dice, esa es para Dios la auténtica hermosura. Mire qué bendición de palabra. O sea, el Señor puede ver a alguien súper arreglado por fuera, pero si no ha trabajado en su interior, si no ha trabajado en lo más profundo de su ser, no tiene belleza alguna. Bueno, y no tiene una fuente que salte para agua de vida eterna, ¿verdad? Entonces, ser apacibles, ser serenas. Mire, yo creo que no es andar agachadas o qué sé yo, no hablar, ¿verdad? No es eso, sino que es tener un espíritu parecido al del Señor Jesús, porque el Señor Jesús así era, pues, era tranquilo, era humilde, era manso, era sereno. Entonces, eso apacible, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra. Primera carta de Pedro 3, versículo 4. Tenemos que trabajar en eso, hermano, porque hay un montón de, mire, había puesto unos versículos, pero los quité de cómo describe la Biblia a la mujer alborotadora. Ahí está descrita en Proverbios, si usted la quiere leer. Y de verdad que no vamos a ponernos a poner ejemplos, ¿verdad? Pero sí hay muchas mujeres que no han trabajado en tener un espíritu apacible. Y entonces, fíjese eso, porque como mujeres hermanas, no sé si le voy a poder decir bien esto, pero creo que nosotras tenemos una bendición de parte del Señor, que como que estamos llamadas a transformar atmósferas. Entonces, así como somos nosotros, así va a ser nuestra atmósfera. Y así van a ser muchas veces nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos cambie por dentro. Porque si somos alborotadas o alborotadoras, ¿verdad? Así va a ser nuestra atmósfera. Así va a ser nuestro hogar, así va a ser nuestros hijos. Y creo que nosotros estamos llamadas a tener hogares de paz, refugios, mejor dicho, ¿verdad? Que nuestro hogar sea un refugio para nuestro esposo, para nuestros hijos, que nuestra casa esté llena de paz, de la paz del Señor. Miren la versión Ausejo, siempre el mismo versículo dice, sino que sea el interior del corazón. Y aquí lo ponen como tener un espíritu inalterable, suave y tranquilo. Esto, dice, es lo precioso delante del Señor. Que nada nos altere. Eso está difícil. Eso está serio, ¿verdad? Porque tendríamos que tener una capacidad, una madurez, una confianza. Para ser inalterables tenemos que aprender a confiar en el Señor así ciegamente, en que Él nos cuida, en que Él vela nuestro futuro, porque hay una incertidumbre hoy en día en la gente, en la sociedad, en todo, hermanos, en las noticias, y yo creo que cualquiera se altera, y hasta podemos decir, ¿verdad?, que es de humanos, pues, alterarnos y qué sé yo, y un montón de cosas, que es normal. Sin embargo, la Biblia nos está pidiendo lo contrario, nos está pidiendo un espíritu inalterable. Entonces, un espíritu inalterable procede de la confianza que pongamos en el Señor, en que en los momentos esos de angustia, nosotros sepamos que el Señor está en nuestro futuro y que Él tiene planes de bienestar para nosotros. Y que tenemos que sonreírle al futuro como la mujer virtuosa. Un espíritu inalterable, mire, que no importa lo que venga, ¿verdad? Como dice el canto, que nosotros alabemos al Señor siempre desde lo más profundo de nuestro ser. Ser tratadas desde adentro, hermanas, y poder ser transformadoras de ambientes, ¿verdad?
poder tener hijos en bendición, poder que a nuestro alrededor pueda haber reposo. Eso me gusta mucho de la historia de Débora. Dice la palabra del Señor que la tierra descansó 40 años a causa, ¿verdad?, que Débora gobernó. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí podemos aprender un montón nosotros. Ella tenía cobertura, era una mujer valiente, no tenía miedo de ir y conquistar, ¿verdad? Es importante hacerlo. La versión del Oso dice: sino el adorno interior del corazón sea sin corrupción, que no sea terrenal, sino que nos adornemos verdaderamente de las cosas que no se arruinan, de las cosas que no terminan, de las cosas que no son corruptibles, ¿verdad? Y dice: de un espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Llamadas a ser agradables, hermanas, llamadas a ser pacíficas. Que nuestros días y que la gente que nosotros nos acerquemos podamos ser de bendición. Que cuando hablemos con alguien podamos ser agradables. Siempre habrá gente, ¿verdad? Siempre habrá más de alguno pues que no tiene el Espíritu del Señor. Sin embargo, pues nosotros estamos llamadas a tener el Espíritu del Señor y a tener un espíritu agradable. Yo pienso de que pues tenemos que ser agradables a Dios. Y si somos agradables a Dios, vamos a ser agradables al ser humano también, hermano. Entonces, esa es la verdadera belleza. Yo creo que sí, fíjese, creo que cuando alguien permite ser tratado en su interior, es agradable. Y cuando alguien tiene al Espíritu del Señor adentro, cuando alguien tiene a Dios, hasta su rostro es diferente. Posiblemente la hermana no ande tan maquillada profesionalmente, ¿verdad? Y esté viendo tutoriales y no le salga nada, pero es bella, pero es bonita y tiene algo ahí, ¿verdad? Tiene luz del Señor, qué sé yo, hermanos. Es importante entender esto, ¿verdad? Porque si no entendemos esto, nos podemos frustrar como mujeres que no alcanzamos un estereotipo, ¿verdad?, que está puesto por el mundo. Y entonces podemos decir, ay no, y podemos menospreciarnos. Y esto es bien grande, de verdad, que da para hablar de mucho, ¿verdad? Podemos no valorarnos, que somos gorditas y que no es así, y qué sé yo. El diablo nos puede hablar de muchas maneras. Sin embargo, cuando nosotros somos tratadas de adentro, la Biblia nos está diciendo, hermana, fíjese, que esto es de gran estima delante de Dios. Así es que esta invitación para ustedes, que le permitamos al Señor, ¿verdad?, que esa fuente de agua viva esté en nosotros. La versión Nácar Colunga, creo que es tal vez una más me falte, dice: en lo oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Ser agradable delante de Dios cuando nosotros oramos, cuando intercedemos, cuando bendecimos a nuestros hijos, a nuestro esposo, cuando bendecimos nuestra casa, que nuestras oraciones sean agradables delante del Señor, que el Señor pueda distinguir nuestra voz, que Él se pueda agradar de nosotros, hermanos, porque sí, dentro de nosotros hay ríos de agua vivas. Sí podemos bendecir a otros que también llegan con sed, ¿verdad?, y se acercan a nosotros. Esto es la verdadera hermosura cuando nos presentamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Un espíritu manso, y esto solo lo podemos aprender de la palabra del Señor. Casi se me termina el tiempo, pero quiero leerle los últimos versículos. La Biblia Jerusalén, segunda edición, dice: un alma serena, un alma dulce y serena. Tenemos un desafío, hermanas, y es que el Señor nos transforme. Si hay alguna hermana con amargura, ¿verdad?, pues este día puede ser libre en el nombre de Jesús. Renunciar a toda amargura, a toda agua que no ha procedido del Señor, ¿verdad?, que no ha procedido de su palabra, que no es la fuente verdadera, sino que ha sido otra fuente,
que la haya sustentado o de lo que usted se haya aferrado, qué sé yo, una pérdida, que es verdad lo que según la Biblia puede traer amargura y otras cosas, pero dice que tener un alma dulce y serena, eso es precioso delante del Señor. Que el Señor nos dé dulzura este día en su nombre. Que el Señor nos ayude a tener serenidad en este mundo tan confuso, con tanta noticia cada día mala, que el Señor nos ayude a tener serenidad y que podamos nosotros también ministrar serenidad, que podamos ministrar dulzura, que podamos ministrar mansedumbre, que podamos ministrar tranquilidad, que no importa lo que hay alrededor, hermanos, que nosotros seamos una fuente verdaderamente de agua viva. Dice la versión también Reina Valera actualizada, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo, dice. Esto es de gran valor delante de Dios. Un espíritu tierno, siempre a lo mismo, ¿verdad? Aunque algunas palabras cambien, pero siempre el Señor nos está pidiendo a las mujeres, mire, ahí toda la porción es para las esposas, pero nos está pidiendo que seamos tratadas en nuestro interior. Entonces lo primero, pienso yo, para ser tratadas y que el Señor pueda derramar su espíritu en nosotros y eso se convierta en una fuente que ministre agua viva, es tener sed. Tener sed, es tener sed de palabra, ¿verdad? Porque mire, ahora el tiempo se le puede ir a uno en un montón de cosas y podemos escuchar palabra pero sin sed, porque tal vez estamos enfocadas en otras cosas, en qué sé yo, en redes sociales, ahora con tanta distracción, ¿verdad? Y podemos nosotros oír palabra pero no tener sed, y es importante que nosotros nos presentemos delante del Señor con sed. Es importante que nosotros creamos a la Escritura para que nosotros podamos ser fuentes verdaderamente de agua viva. Yo quiero terminar leyéndole, bueno, la versión Pechita también dice: un espíritu humilde e incorruptible es el mejor atavío, ¿verdad? Porque mire, no importa que no, nuestra ropa no sea de marca, no es importante eso. No es importante que nuestros zapatos, que nuestras carteras, ¿verdad?, que andemos a la última de la moda, sino que es importante que nos vistamos con humildad, que nos vistamos con un espíritu tierno, ¿verdad?, que nos vistamos con un espíritu humilde, con un espíritu tranquilo, sereno, inalterable, que eso, pues, dice la Biblia que es el mejor atavío. O sea, el Señor puede haber ahí un montón de mujeres bien ataviadas, súper ataviadas a lo último, pero creo que no a todas les mira el atavío que es agradable para Él, ¿verdad? Solo le leo ya algunos versículos. Dice Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Cuando somos transformadas en nuestro interior, hermanos, podemos ministrar vida al que está necesitado. Proverbios 14:30 dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. Entonces, cuando ya hemos recibido el agua y somos apacibles, hermanas, vamos a tener vida para nuestro cuerpo, vamos a ser mujeres sanas, mujeres de bendición, mujeres con fuerza, no importa la edad que tengamos, ¿verdad? Vamos a querer servirle al Señor, vamos a ministrar vida, vamos a hablar vida, porque el agua va a brotar de nosotros. Dice Hebreos 12:11, este versículo me gusta mucho, pero ya no hay tiempo para poderlo ver más, ¿verdad? Dice: ninguna corrección al presente parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero más tarde produce fruto apacible de justicia para que los que son ejercitados por medio de ella. Ahí donde está, yo le voy a pedir que se presente delante del Señor con sed este día y que pueda creer que el Señor va a hacer una transformación desde lo más interno de su vida, desde lo más profundo, ¿verdad? No importa que usted tenga muchas necesidades materiales, pero el Señor quiere primeramente llenar su necesidad espiritual.
Yo quisiera que ahí donde está usted pudiera decirle al Señor: tengo sed. Señor, vengo aquí delante de tus pies, ¿verdad? Y tengo sed. Y el Señor dice que se paró y le dijo: el que tenga sed. Y que usted ahí donde esté, hermana, pueda presentarse delante del Señor con su necesidad. Si ha tenido amargura, si ha tenido, qué sé yo, cosas semejantes a esa, usted pueda cambiar la fuente en usted. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor, y ese día de una manera especial, Señor, rogándote a ti y diciéndote, Señor, que somos mujeres que tenemos sed de ti, que queremos ser transformadas desde lo más interno, Señor, desde lo más profundo en nuestro vientre espiritual, y que ahí, Señor, pueda cambiarse la fuente, Señor, y que sea el Espíritu Santo tuyo el que venga y haga una transformación, y que podamos verdaderamente recibir el agua que tú nos das. Tenemos sed de ti, tenemos sed de tu agua viva. Tenemos sed, Señor, de tu palabra, y queremos que nos llenes nuestro corazón, nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, y que pueda, Señor, venir y ministrarnos en nuestra necesidad y ser cambiada, ser transformada, Señor, de tal manera que podamos transformar también nuestras casas, que podamos transformar nuestras congregaciones y aún nuestras naciones, Señor, que pueda venir reposo a nuestra casa, a nuestras iglesias, a nuestros países, Señor, que pueda venir reposo, porque nos hemos levantado, Señor, como mujeres de agua viva, que puedan llevar, Señor, también bendición a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre, Señor, yo bendigo a todas aquellas mujeres que se presentaron hoy con su necesidad delante de ti, Señor, y te suplico en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Jesús.